Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy vamos a darle continuación a lo que es el estudio que hemos estado haciendo acerca del libro de los Hechos. Y hoy nos toca el capítulo 19 y vamos a estudiarlo, ¿verdad? Si usted me lo permite, vamos a estudiar el capítulo 19 del 1 al 7 y vemos aquí donde Pablo llega a Éfeso. Recordemos que estábamos hablando donde Apolo predica en Éfeso y ahora Pablo dice el 19:1 de esta manera, dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua, y profetizaban, y eran todos unos 12 hombres. Mire, este verso 19 es muy importante, como la Biblia completa, ponerle mucha atención a lo que va a pasar el día de hoy. Primeramente vemos que nos dice que aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, o sea, a varios, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y vamos a explicar esto. ¿Qué pasa? Si vamos a Hechos 2, vemos, Hechos 2 del 1 al 4, vemos cómo los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo reciben los apóstoles y ellos tienen la autoridad para sanar, para hacer milagros y sobre todo para imponer manos. A lo que ellos le imponían la mano, pues entonces estas personas pues recibían el Espíritu Santo. Y dice aquí claramente, entonces, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ellos están hablando que fueron bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. El bautismo de Juan el Bautista era de arrepentimiento. Si recordamos, el mismo Juan el Bautista dice: vendrá uno que lo va a bautizar con agua y fuego. El Espíritu Santo es aquello donde los apóstoles lo recibieron. Entonces, al llegar a Éfeso, Pablo encuentra a un grupo de discípulos, una clara indicación de que son verdaderos cristianos, bautizados, pero ¿qué pasa? Cuyo conocimiento del Espíritu Santo es incompleto. Sus maestros conocían algo de los fundamentos del cristianismo por su contacto con Juan el Bautista, pero aparentemente ignoraban lo que ocurrió en el Pentecostés. De ahí que estos discípulos hayan sido bautizados solo con el bautismo de Juan. Esto indica que su experiencia de conversión estuvo acompañada de conocimiento de que se vendría una plena experiencia con el Espíritu Santo. Usted puede ver a Mateo 3:11. Pero que esto no hayan ocurrido, Hechos 2 del 1 al 4. Entonces, Pablo remedia esto rebautizándolo otra vez. El único caso en que esto ocurre en el Nuevo Testamento, conduciéndolo a una más completa experiencia con el Espíritu Santo. Es obvio, paralelo al día de Pentecostés. Mire, ¿recibiste cuando creíste? Con la pregunta, Pablo indica que el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos no lo habían recibido. Ahora bien, ¿qué hace Pablo? Vamos a ver el verso 3
aquí del 19:1. Dice el verso 3. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesucristo. En esto bautizaba a él. Ahora bien, dice el verso 4. Dijo Pablo, dice el 5. Cuando oyeron esto, fueron que bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Usted dirá, pero no, es válido. Era válido el arrepentimiento, pero estaban fuera ya de lo que es el bautismo correcto. Ellos fueron rebautizados, ¿verdad? De nuevo. ¿Por qué? Aquí dice, entonces, dice el verso 6. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Una cosa tenemos que explicar. Ellos solamente conocían el bautismo de arrepentimiento. Ahora Pablo lo bautiza de nuevo en el nombre del Señor Jesús, porque ahora en Hechos 2 comienza, ¿verdad?, lo que es la ley de Cristo. Comienza realmente a funcionar lo que es el bautismo por inmersión. Y entonces él lo bautiza, aunque el de Juan era por inmersión, pero era para arrepentimiento. Entonces Pablo lo bautiza, y tenemos que hacer un paréntesis, que Pablo lo bautiza en el 5. Entonces dice el 6, y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, el bautismo que le hicieron, solamente el que usted y yo no hacemos cuando creemos en Jesucristo. Pero cuando Pablo le impone las manos a ellos, entonces dice que hablaban en lengua y profetizaban, y eran por todo unos 12 hombres. Y yo voy a recapitular, porque es un poquito, no sé si incómodo explicarlo, pero yo quiero que usted me entienda lo mejor posible. Ellos fueron rebautizados por Pablo, el bautismo normal en el nombre de Jesús, como dice aquí. Ellos dijeron en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de esto, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué usted fue bautizado y yo? En el nombre del Señor Jesús. Hasta ahí todo está bien. Ahora, entonces, y habiéndole, dice el 6, y habiéndole impuesto la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo. En ese momento, cuando Pablo le impone la mano, que tenía autoridad para hacerlo, entonces le llega a ellos el Espíritu Santo, y por eso comienzan a hablar en lenguas. Por eso comienzan a hablar en lengua y a profetizar. Eran como 12 personas. Yo espero que usted haya entendido esto, porque realmente es muy importante entender. Ellos recibieron el Espíritu Santo después de haber sido impuestas las manos, porque a ellos simplemente se les bautizó como se ha bautizado a usted y a mí, ¿verdad?, para el perdón de nuestros pecados. Ellos lo bautizaron, y después de imponerle la mano fue que recibieron el Espíritu Santo. Y las manos las podían imponer, eran los apóstoles. Los apóstoles era que podían imponer manos para que sucediera esto. Hoy en día usted y yo nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados, pero no podemos ni profetizar, ni podemos hablar en estos idiomas y estas cosas. En ese momento pasó porque Pablo tenía la autoridad, ¿verdad?, como apóstol, de hacerlo. Espero que haya entendido. Ahí está la palabra, ¿verdad? Sigamos estudiando. Vamos a dejarlo aquí en el verso 7 y vamos a continuar luego con este, ¿verdad?, estudio del libro de los Hechos. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.